Uno de ellos son los fármacos oxitóxicos. El término oxitóxico deriva de la oxitocina. El término, porque no los fármacos van a derivar de la oxitocina. ¿Qué significa? Fármacos que van a estimular la contracción uterina, o sea, del miometrio. Ahora recuerden que en el miometrio hay receptores simpáticos. ¿Cuáles tenemos ahí? Beta 2 y alfa 1. ¿Ya? Beta 2 y alfa 1. ¿El beta 2 qué produce en el miometrio? Relatación miometrial. Y el alfa 1 produce contracción del miometrio. ¿Ya? Que esto tengan igual que los vasos sanguíneos. Igual que los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál es la finalidad o el uso de estos fármacos? Es inducir el trabajo de parto, evitar o controlar la hemorragia postparto o posaborto, evaluar el estado fetal en algunas situaciones, ¿no? Porque el test estresante que le llaman, y como agentes abortivos, que también pueden suceder. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la oxitocina? Ustedes ya saben, las prostaglandinas y análogos, ¿no? La oxitocina es una hormona producida. ¿Quién produce la oxitocina? El hipotálamo. El hipotálamo produce la oxitocina. La neurohipófisis simplemente la almacena y la libera. Y tenemos las prostaglandinas y análogos y lo que son los fármacos, digamos, derivados del cortisol de centeno, que es la ergometría. Entonces, hablamos de la oxitocina. Es una hormona peptídica secretada, no producida, secretada por la neurohipófisis. ¿Qué hace? Estimula la contracción muscular del útero, eso ya lo saben, y las contracciones mioepiteliales en la mama. O sea que no solamente sirve para el parto, sino para la eyección de la leche. O sea, aumenta las contracciones mioepiteliales en la mama. ¿Cómo es su farmacocinética? Bueno, se va a absorber por vía parenteral, que es la más usada, o por vía nasal. Vía oral no se usa. ¿Por mí? Ya. La más usada es vía parenteral. Puede ser intramuscular o puede ser endovenosa. Se encuentra de forma libre, se difunde con facilidad a los tejidos, con un tiempo de vida media aproximadamente de 12 a 17 minutos. Su metabolismo es hepático y excreción renal. ¿Cómo actúa? Si ustedes se dan cuenta ahí, es un receptor de tipo metabotrópico, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué dice ahí? Fosfolipasa C. Por lo tanto, si es fosfolipasa C, ¿a qué tipo de proteína G? GQ. Esta fosfolipasa C estimula el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Si ustedes se dan cuenta, el inositol trifosfato libera calcio y el diacilglicerol activa la proteína quinasa C. ¿Y qué provoca? Contracción uterina. Primero que lo dice. Receptores acoplados a la proteína GQ liberan calcio, incrementando la actividad muscular uterina. Estimula también la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Y eso sí, esto es importante saber. A dosis bajas aumenta la frecuencia y la fuerza de las contracciones. O sea, hacen que las contracciones sean más estables y más potentes. Y a dosis altas ya produce una contracción sostenida. Por eso es que en dosis bajas se utiliza este fármaco para la conducción o inducción del parto, está con el producto ahí, un niño adentro. ¿Qué es la inducción del parto? Es cuando todavía la mamá no inicia el trabajo de parto, ya tiene 42 semanas, ya se pasó, entonces no inicia, entonces se inicia con oxitocina a dosis bajas para poder contraer y empezar el trabajo de parto. Eso se llama inducción. Conducción del parto es cuando ya la mamá empezó el trabajo de parto, pero sus contracciones no son adecuadas. Y se le inicia también a dosis bajas para mejorar las contracciones. Por eso dice, aumenta frecuencia y fuerza de contracción. Pero una vez que ya nació el niño, se le administra oxitocina en dosis más altas con la finalidad de mantener contraído el útero. Ojo, me refiero, nació el niño y salió la placenta. Y mantener contraído el útero para evitar la hemorragia. Y en la mama contrae células mioepiteliales que rodean los alveolos para provocar la eyección de la leche. Ojo, la oxitocina provoca eyección de la leche, no la producción.
Por eso es que uno de las políticas de los partos normales es, digamos, sacar al niño, ponerle el pecho y que empiece a lactar. Porque al estimular la succión provoca liberación de oxitocina y mejora la contracción uterina. Bueno, efectos tóxicos, estimulación excesiva puede provocar, digamos, dice, antes de que nazca el niño, expulsión del producto, va a provocar sufrimiento fetal, un desprendimiento prematuro de placenta o rotura uterina, muerte materna, muerte fetal. Concentraciones altas de oxitocina va a activar también los receptores de vasopresina, y recuerden que la vasopresina es la antidiurética, pudiendo provocar hipertensión y retención hídrica, llevando incluso a la intoxicación hídrica con insuficiencia cardíaca congestiva. Contraindicaciones para la oxitocina: un niño con sufrimiento fetal o una mala presentación fetal, supongamos que el niño esté en podálico o presentación de hombros, no le vas a poner oxitocina. Podálico podría nacer, presentación de hombros no van a nacer, o una situación transversal tampoco van a nacer. ¿Para qué le vas a administrar? En el caso que haya un desprendimiento prematuro de placenta, tampoco le vas a administrar, porque vas a provocar más rápido el desprendimiento y con muerte fetal. Pacientes, dice, factores que predisponen a la rotura uterina. Ejemplo, una paciente que ha tenido una cesárea hace un año y está embarazada de nuevo. Hay alta probabilidad de rotura uterina. Miren aquí, como ustedes dan cuenta, tenemos los receptores V2, V1 y oxitocina. Los V1, que es la receptor de la vasopresina, ¿no?, que tienen efecto antidiurético. Los V1 tienen acción vasopresina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la oxitocina y la vasopresina. La acción antidiurética de la oxitocina, supongamos que acá dan un número de 4, mientras la vasopresina te anda de 323. Miren la vasopresora y miren la acción, digamos, oxitocina y lactoinyectora. Ambas tienen cierta, digamos, acción, y por eso que en dosis altas va a terminar también estimulando los mismos receptores. Aplicaciones terapéuticas, ya lo mencioné hace un momento: inducción, conducción del parto, prevención de la hemorragia postparto una vez que nace el producto, y favorecer la inyección de la leche, lactoinyectora. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, administran en una infusión intravenosa una solución de 10 microunidades por mililitro. 10 microunidades por mililitro. Y se va administrando, aumentando 1 a 2 cada 30 a 40 minutos para inducir o conducir el parto. En cambio, prevenir la hemorragia, ustedes se dan cuenta, de 20 a 40 mil unidades por mililitro, inclusive a una velocidad de 40 mil unidades por minuto. Y por el intramuscular hasta 10 unidades. Son dosis más altas, ¿no?, para, digamos, una vez que ya nació el niño y mantener el útero contraído. Y para favorecer la inyección de leche se utiliza nebulización. Nebulización para, digamos, estimular la contracción mioepitelial. Tenemos las prostaglandinas y análogos. Las prostaglandinas van a aumentar las contracciones uterinas y se va a usar sobre todo, digamos, en el segundo trimestre, en un útero que sea resistente a la oxitocina, que es raro, ¿no?, pero puede suceder. En el primer trimestre puede causar abortos, no se puede utilizar, no se debe utilizar. ¿Qué hace? Ya cuando va a empezar el trabajo de parto, favorece la maduración del cuello uterino, lo ablanda y dilata, por eso se administra vía vaginal, ¿ya?, en pequeñas dosis también. Y cuando una vez que ya nació el producto, va a mejorar la contracción sostenida, también se da en dosis altas, ¿de acuerdo? Bueno, reacciones adversas puede provocar hipotensión grave. Recuerden que las prostaglandinas son vasodilatadoras. Pueden provocar una hiperestimulación uterina que puede llevar a la rotura, muerte fetal, dolor, alteraciones fetales, náuseas, vómitos propios de sus efectos, diarrea porque aumenta la peristalsis, temblores también por aumento de las contracciones musculares bruscas de los dedos o de las manos. Está, digamos, relacionado sobre todo en la dosis. Y tenemos un análogo de la prostaglandina, el misoprostol, muy conocido por la juventud como Cytotec.
¿de acuerdo? Entonces, es un producto altamente abortivo. El misoprostol fue creado primero para, como análogo de las prostaglandinas, para protector gástrico, sobre todo para las gastropatías por AINES. Recuerden que los AINES tienen, pero empezó pues a notar que había una contracción uterina. Entonces se utiliza actualmente dentro del punto de vista obstétrico para conducir el parto, o también en dosis más altas cuando nace el niño para evitar la hemorragia postparto. Bueno, mayormente lo utilizan por vía tópica, o sea, vaginal o vía rectal. También se puede utilizar por vía oral, pero puede provocar distintos efectos adversos, como pueden ver ahí: náuseas, vómitos, taquicardia, alta térmica, etc. Potencia el efecto de la oxitocina, inhibe el efecto anticoagulante de los humarínicos, no se debe administrar. Potencia y toxicidad de la fenilbutazona, naproxeno, puede provocar dolor abdominal o diarrea, como otros AINES. Aumenta la frecuencia e intensidad de diarreas con algunos antiácidos, o intensa se junta con laxantes. Ahí está la dosis, como ya les mencioné, como maduración cervical, dilatación cervical para la inducción o conducción del parto, que ya lo mencioné hace un momento. Es altamente abortivo, por eso es que lo utilizan como abortivo. Muchas veces pacientes que llegan a la consulta médica, la clásica, ¿no? La vieja confiable también, güey, me caí de las escaleras, me tropecé bañando, me caí en la ducha, me caí de la moto, rodé por las escaleras. Cuando le haces el examen, pues ahí están los residuos de las pastillas en el fondo uterino. En el fondo uterino y el fondo vaginal, saco del útero. Por el cuello uterino. Entre los restos de las pastillas. Más creíble es que digan: estuve viendo televisión y de un momento a otro sentí cólicos y sangré. Es más creíble la clásica, ¿no? Me caí de las escaleras, me caí, etc. Porque ven en la novela. No voy a hacer como una vez también que puse en un examen igual, pero no puse puse progestágeno, que se utiliza como píldora anticonceptiva de emergencia. Y la mayoría tendrían misoprostol, ¿no? Por experiencia, porque no le encuentro falla psicológica tampoco, no es de emergencia, pero no es un progestágeno, es un abortivo, dependiendo cómo lo ves como emergencia. Yo creo que por experiencia propia lo hago. Bueno, la prostaglandina 2 también, que es similar, puede tener también una prostaglandina, ¿ya? Inducción de la labor de parto, conducción de la labor de parto, ¿ya? Digamos, pacientes que ya tienen un feto intraútero muerto, un aborto retenido o un óbito fetal, para mejorar e iniciar la conducción del parto. Puede aumentar también el efecto de oxitocina. En caso de postparto, o sea, para evitar la hemorragia, muchas veces se utiliza oxitocina con esto, para mejorar la contracción uterina. Tenemos los derivados del cornezuelo de centeno. Aquí está la ergometrina. También para la migraña se utiliza la ergotamina, son derivados. Su mecanismo de acción de la ergometrina es agonista de los receptores alfa-1. Ya les he dicho hace un momento, los alfa-1 que hacen el útero aumenta la contracción. Ergometrina, también conocida como ergonomina, es un derivado de los alcaloides cornezuelos de centeno, es una familiar del ácido lisérgico, ¿no? Del éxtasis, pero sin los efectos psicotrópicos que trae el éxtasis, ¿no? Estimula la musculatura, como ya lo mencioné, tiene alta actividad oxitóxica, o sea, produce una contracción uterina sostenida, mantenida y potente. Por eso que estos fármacos no se deben usar, ojo, escuchen claramente, no se deben usar para la inducción ni para la conducción del parto, solamente para evitar la hemorragia postparto. ¿Qué quiere decir? Que se deben usar una vez que el niño ya nació, o que eliminó la placenta. ¿Por qué? Porque si lo da con el niño adentro, también hay alta probabilidad de rotura uterina
desprendimiento prematuro de placenta, sufrimiento fetal agudo. Bueno, ahí está, ¿no? Como ven acá, agonista adrenérgico alfa 1 acoplado a proteína G. Así es. Incrementa intensidad, duración y frecuencia de contracciones de forma intensa. Y también, al ser alfa 1, también va a provocar vasoconstricción. Por eso que una de las contraindicaciones del uso de la ergometrina es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, porque hace volar la presión. Ves, dice ahí, controla la hemorragia uterina, sirve para conducir y inducir, ¿de acuerdo? Y esa vasoconstricción que va a producir no solamente a nivel sanguíneo para el intestino también, la vasoconstricción a nivel uterino, mejorando, evitando el sangrado postparto. Se absorbe rápidamente, con efectos rápidos de 60 a 90 minutos, metabolismo hepático y excreción biliar sobre todo, y la inicio y duración del efecto depende de la vía de administración. Mayormente se utiliza vía endovenosa, mayormente algunos utilizan vía intramuscular. Como dice acá, intramuscular entre 2 a 3 minutos y dura 3 horas. Endovenoso el efecto es casi inmediato, pero su duración es menor, porque ya no hay proceso de absorción. Es más prolongado el efecto que la oxitocina, sí, puede durar hasta 6 horas, y es más intenso. Por ese motivo es que no se debe usar para conducir ni inducir el parto, solo para postparto o nación. Indicaciones: tratamiento y profilaxis de la hemorragia postparto. Acá no te habla de conducción e inducción. También hemorragia posaborto, cuando hay atonía uterina. No utilizar, digamos, para incrementar la contracción uterina y evitar el útero atónico y las hemorragias. En el control de hemorragia, el trabajo de parto se administra después que la placenta ha sido usada. Les vuelvo a repetir, no se usa para inducción ni conducción del útero. Contraindicaciones: si hay amenaza de aborto, pues, mientras el producto está adentro, no se debe utilizar. Por aquí aparece también hipertensión, insuficiencia renal o hepática, en pacientes con deficiencia de calcio o en el caso de sepsis. Ni siquiera para su uso rutinario en la función de la placenta. ¿En qué momento se utiliza este fármaco? Porque eleva la presión arterial. Se utiliza cuando ya el manejo con oxitocina no es suficiente. O sea, hay una hipotonía, no atonía, sino hipotonía uterina. A pesar de haberse administrado oxitocina, misoprostol y el útero todavía sigue flácido, se utiliza esto. Es de última línea, pero es muy potente. Interacciones con los inhibidores potentes de CYP3A4, como los antibióticos macrólidos y los antirretrovirales inhibidores de la proteasa, sobre todo. ¿Qué produce estos fármacos? Puede producir el cuadro llamado ergotismo. El ergotismo es una vasoconstricción sostenida, mantenida y severa de las zonas ácreas. ¿Qué son las zonas ácreas? Las zonas distales, manos, dedos, dedo de mano, dedo de pie, y puede provocar vasoespasmo e isquemia. Con otros fármacos que también son vasoconstrictores, van a actuar con mayor intensidad la vasoconstricción, provocando crisis hipertensivas. Y al ser un agonista alfa 1 va a reducir la eficacia de vasodilatadores. Potenciación de acción uterina con uso de prostaglandinas como el misoprostol, que es un análogo. No usar juntos por la misma vía. Reacciones adversas: dolor uterino, ya que mantiene una contracción, digamos, sostenida, brusca. Vasoespasmo en diversos territorios vasculares, puede provocar náuseas, vómitos, hipertensión, que no mencioné. El efecto es mayor por la vía venosa que intramuscular. Ahí están las reacciones adversas frecuentes, poco frecuentes y graves. Ahora hablaremos de forma general desde el punto de vista fisiológico del ciclo ovárico menstrual. Recordar que un ciclo normal es de 28 días.
siendo el día central o el día de la ovulación, el día 14. A nivel ovárico hay dos fases, que es la fase folicular y la fase lútea. Después de la ovulación, el folículo se convierte en el cuerpo lúteo que produce progestación para preparar para el embarazo. Si no hay un embarazo, viene la fase ya lúteo, donde es la. Si ustedes se dan cuenta, el día de la ovulación es cuando se disparó el LH y la FSH, las dos hormonas oficiales del organismo. Cuando hay un pico, sobre todo la LH, aparece la ovulación. Por eso es que aquí el tratamiento hormonal, los anticonceptivos usan el término terapia de supresión. Porque ¿qué hacen? Porque al haber estrógenos y progestágenos circulando, crean un feedback negativo y hacen que la hipófisis no me produzca FSH ni LH. Por lo tanto, nivelar ovulación. Tengo un gráfico más detallado en la que relacionan el ciclo ovárico con el ciclo menstrual. El ciclo ovárico es a nivel del ovario, el ciclo menstrual a nivel del endometrio. Entonces, la fase previa a la ovulación, ¿cómo le dije que se llamaba? Folicular. Fase folicular, entonces fase Lúteo. en el lúteo tenemos antes de la ovulación, se llama Folículo. fase proliferativa y después fase hemorrágica. Y dentro de la fase folicular, de la fase proliferativa, está la fase hemorrágica, que es la menstruación. Ahí dentro son básicamente 4 días. Si ustedes se dan cuenta, el día de la ovulación se liberó a LH y FSH en grande cantidad. El estrógeno se eleva también y cae bruscamente. ¿Para qué? Para que se liberen a un pico y los progestágenos no ven. Luego de la ovulación se elevan ambos, como ven. Estrógenos con progestágenos en la fase lútea. En la fase secretora, que aumenta las glándulas secretoras. Entonces, aquí lo que tienen, bueno, en fisiología, donde veo más, vamos a llevar más adelante. Aquí lo que tienen que saber es la importancia del uso de los anticonceptivos orales, que son los más usados, para contrarrestar, digamos, la ovulación, porque así funciona. Entonces, ¿qué contienen estos anticonceptivos orales? Estrógenos y progestágenos. Los estrógenos vienen en pequeñísimas cantidades y concentraciones en la actualidad, disminuyendo los efectos adversos que pueden provocar los hormonas. Entonces, tenemos los más utilizados, los estrógenos más progestágenos, la copila combinada, más utilizada para mujeres con ovario poliquístico o mujeres que no han tenido hijos todavía y que quieren cuidarse con anticonceptivos. En cambio, los progestágenos aislados, solamente hay progestágenos, es más utilizado en mujeres que ya han tenido hijos, no solamente la píldora, sino también vía parenteral. Tenemos la medroxiprogesterona, por ejemplo, que es la trimestral, o la ampolla mensual, o los que son progestágenos como el Norplant, que se administran o se colocan subcutáneo, etc. Entonces, aquí hablamos pues de la píldora combinada. Como ven aquí, se utiliza estrógeno en pequeñísimas cantidades, que el letinil estradiol es el más utilizado, y los progestágenos empleados en este caso es el dienogestidrospirenol. Progestágenos quiere decir que tienen el efecto análogo a la progesterona. Si ustedes ven aquí, dice tanto el estrógeno como el progestágeno tienen que tener el menor contenido necesario para controlar el ciclo, para inhibir el FSH y el LH. Lo que hay que tener en cuenta es siempre digamos, desterrar un mito, mejor dicho, enterrar un mito, es que aquellas personas o mujeres que toman píldoras anticonceptivas por un tiempo dejan de tomar y ya no pueden tener hijos. Eso es mentira. Eso es mentira. Sino que hay muchas mujeres que toman durante buen tiempo y el cuerpo dice, ¿y qué sucede cuando ustedes toman qué está suprimido? El eje, pues, está suprimido el eje. Entonces, al dejar de tomar y quieres tener hijos, pues va a demorar un poquito.
hasta que este se reactive, pero no se va a quedar enfermo. Sino que muchas mujeres que toman anticonceptivos quizá si lo han sido de un inicio y no lo han sabido porque no están teniendo, o puede aparecer una menopausia precoz, o puede producir, digamos, alguna situación que evite, por ejemplo, una poliquitosis ovárica que se reactive, etc. O en una endometriosis. Pero no es un mito, como le digo, que el uso prolongado puede provocar infertilidad. Entonces tenemos el taxipinele y el Velafase o Bellafase, como algunos. Uno va a ir a preguntar Velafase, no te entienden, y el Bellafase, y sí se entiende. Entonces, tienen lo mismo, que es el dienogés, que es un progestágeno, 2 miligramos, y el tinestradiol, 0.03 miligramos. Y si hablamos de 0.03 miligramos en microgramos, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto? 30 microgramos. 30 microgramos. Simplemente multiplicas por mí. Bueno, el mecanismo de acción va a ser lo mismo. ¿Qué hacen? Inhibe la secreción de FSH y LH. Y por ende, inhibe o detiene la ovulación. Y al no haber, aparte, no solamente inhibe la ovulación, sino cambia la consistencia del moco cervical, volviéndolo más espeso, para evitar el paso del espermatozoide. Y vuelve un endometrio positivo, para evitar eso. Las presentaciones vienen, como ven ahí, vienen de un color, vienen hasta los hasta más o menos el día 21, en la que vienen luego 7 tabletas de otro color. ¿Qué quiere decir? Que las hormonas están atacando. Las de acá son placebo. Entonces, al llegar al día 21, dejan de tomar y por acá ya empiezan a menstruar. Y nuevamente termina el día 28 y reinicia. Lo ideal, para que la falla sea mínima, porque es digamos, un método anticonceptivo altamente seguro, pero que se cumple adecuadamente. Y para que la falla sea mínima, debe utilizarse todos los días a la misma hora. Todos los días. Ahí está la Velafase, como les dije. Lo mismo contiene dienogésco que tiene estradiol. Tenemos otro, el Astarte, que tiene la drospirenona en lugar de dienogés, con cuyos efectos adversos son un poquito más intensos que los del dienogés, provocando retención de líquidos, cefaleas o otro tipo de molestias. El mecanismo de acción, el efecto o la acción es similar, inhibir la FSH y el LH oficial. Y aparte cambia la consistencia del moco cervical y modificación del endometrio. Igual viene un índice de 21 con 7 días para descansar, que son placebos. Viene el placebo con la finalidad de que sigan administrándose o tomando y no se olviden de iniciar o reiniciar la primera fecha del otro ciclo. Entonces, como les mencioné, el estrógeno, su acción o su efecto es inhibir la FSH. El progestágeno es inhibir la LH y al mismo tiempo volver o tornar un moco cervical espeso que dificulte el paso del espermatozoide. Ambos van a modificar el endometrio provocando un sitio hostil donde no se va a poder implantar el ovocito. Reacciones adversas más frecuentes: aumento del peso debido a retención de líquidos, sofocos, mareos, depresión, irritabilidad. Algunas veces puede provocar aumento o aparición de acné, que es algo paradójico porque más bien una paciente con poliquitosis ovárica, estos fármacos disminuyen la aparición de acné. Amenorrea de duración variable al dejar de tomar la píldora, ¿no? Amenorrea quiere decir que no va a haber menstruación un pequeño tiempo, pero como le dije en un momento, es un mito decir que se va a volver enfermo. Ahora tenemos lo que son de progestágenos puros, y donde tenemos la progesterona. ¿Quién sintetiza la progesterona? Pues en algunos sitios, y provienen de los, igualito que el estriol, del colesterol. Tenemos distintos tipos de progestágenos
sintéticos como la hidroxiprogesterona, medroxiprogesterona, etc. Y la principal progesterona humana como tal. Se absorbe rápidamente, tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 5 minutos, plasmática, pero se almacena en gran cantidad en la grasa, por lo tanto su efecto es prolongado. Se orina, se detecta por la orina, a través del glucósido del pregnenolol, como el. Efectos farmacológicos no solamente a nivel uterino, sino también estimula la actividad de la proteína lipasa, aumenta la concentración de basales de insulina, almacena glucógeno, o sea, tiene cierta actividad anabólica, como ustedes también, o cierta actividad anabólica, aumenta la temperatura corporal, hay un desarrollo del alveolo lobular del aparato secretor, reduce las concentraciones plasmáticas de aminoácidos y aumenta la excreción urinaria de estrógeno, o sea, aumenta lo que es la urea, ¿no? Aplicaciones terapéuticas, reemplazo hormonal. ¿Qué quiere decir con terapia de reemplazo? Pacientes que no están produciendo hormonas. Por ejemplo, una paciente joven que se le tuvo que operar, sacar los ovarios, no va a producir hormonas. Entonces, se llama terapia de sustitución. Una paciente postmenopáusica o menopausia precoz. Como anticoncepción oral, aquí es tipo de dismenorrea, y ahí actúa como una terapia de supresión. ¿Por qué? Porque va a suprimir la liberación de FSH y LH, inhibiendo los picos para que se produzca la ovulación. Y uso de diagnóstico en algunas situaciones especiales ginecológicas. Puede provocar hipertensión por retención de líquido más que todo, que hay aumento de la bulimia, etc. Reducción del HDL y, lo más importante, es que aumenta el riesgo de cáncer. Eso que tenía precaución. Los progestágenos, como ya mencioné, vienen por vía oral y vienen por vía parenteral, que se administran en las ampollas de un mes o de 3 meses. Efectos adversos, desde náuseas, mialgias, mastalgias, sangrado intermitente, aumento de peso, hasta que puede aparecer tromboembolismo. Vascular. Muy raro, ¿eh? Rarísimo, pero sí puede suceder y es de alta severidad. Y tenemos, por ejemplo, la noretisterona. Su efecto, aparte de disminuir la liberación de DH, es decir, de la liberadora que va a producir la hipófisis, aparte de inhibir esa, digamos, dificulta, volviendo un moco espeso, grueso, que va a dificultar la penetración de los espermatozoides, ¿cierto? Su absorción es oral, plasmática 4 o 5 días, con metabolismo hepático y secreción renal. Como le dije, su efecto, aparte de inhibir la liberación de LH, que provoca cambios estructurales a nivel del endometrio, evitando pues que el ovocito se inflame. Tenemos el Normalac que es el minestrenol, que es intensa influencia progestagénica sobre el endometrio. Se vuelve un endometrio totalmente hostil. Ahí no se va a poder implantar nada, absolutamente nada, aparte de la inhibición de la ovulación. Y por último tenemos el levonorgestrel. Este es un progestágeno que se da a altas dosis y se utiliza como píldora anticonceptiva de emergencia. Inmediatamente que se administre este fármaco inhibe la ovulación y fertilización. Bueno, su acción es oral, tiempo de media plasmática 43 horas, metabolismo hepático y renal. Algo importante para que tengan, digamos, que esta píldora sea efectiva es que debe administrarse dentro de las primeras 12 horas de haber tenido relaciones sexuales, sin protección. Porque mientras más prolonga el tiempo, la eficacia disminuye. Es más, la iglesia la consideró como una pastilla microabortiva. ¿Por qué? Porque, claro, si tú lo tomas inmediatamente, ¿cuál va a ser la acción? Inhibir la FSH y LH, evitar la ovulación. Si lo tomas al siguiente día, ya hay ovulación, que evita, como es progesterona, que el espermatozoide
llegue a la zona y el espermatozoide no llega porque aumenta el moco en gran cantidad, Si lo tomas ya casi al tercer día, ya hubo ovulación, ya los espermatozoides llegaron a la zona, ya hubo fecundación. ¿Y qué evita? La implantación. Entonces ahí, en ese momento, se puede decir que es microabortiva porque ya hay la fecundación, ya hay un nuevo ser, quizá una o dos células, o cuatro. Entonces desde ahí ya pues la iglesia empezó pues a reclamar. Pero en sí pues depende del momento en que lo toma. Y eso depende también de la eficacia. Porque si hay fecundación, hay una alta probabilidad de que si haya implantación. Así el endometrio se hostil. Quizá es, digamos, el óvulo fecundado igual se implanta. Entonces todo depende de que sea efectivo, es mientras más pronto se administre luego de haber tenido unas relaciones sexuales sin protección. No, después aparecen pues, las bendiciones, ¿no? Así que la píldora anticonceptiva de emergencia o píldora del día siguiente, o llamado también, yo me acuerdo que en el MUR, no me acuerdo si en mi época será igual ahora, decía píldora de mañana después. Es el levonorgestrel. Una vez hice la pregunta también así para llenar y me pusieron levofloxacino. El levofloxacino es un antibiótico, una fluoroquinolona de tercera generación. Me pusieron levofloxacino. El levonorgestrel. Mucho menos misoprostol. Misoprostol quizá lo han puesto porque no se acordaba en ese momento el nombre y como lo usó una vez, lo consideró de emergencia, ¿no? Por experiencia. Muy bien, chicos, preguntas.